Hola y que Dios te bendiga. Te habla tu hermano y tu amigo el apóstol Randy Stanislas con el Ministerio Internacional Kingdom Culture. Y hoy yo te quiero dar la bienvenida a otro segmento de lo que estamos llamando Kingdom Sabiduría, que son prácticamente pues enseñanzas, videos que vienen con el propósito de edificar tu vida y de traer sabiduría pues del reino de los cielos, que es la palabra Kingdom. Y para nuestro segmento de hoy yo te quiero hablar específicamente acerca de lo que es nuestro mensaje central. Cuando Dios llama a una persona, siempre le da un mensaje, siempre le da una asignación. Y el Ministerio Internacional Kingdom Culture tiene el privilegio, por la gracia de Dios, de caminar o hablar acerca de lo que es el reino de los cielos. Y hoy yo te quiero hablar acerca de qué es la cultura del reino. Así que yo te quiero invitar a que si estás conectado, pues te doy las gracias por conectarte, pero envíale esta transmisión a otra persona, envíale esta palabra, porque hoy vamos a hablar acerca de qué es la cultura del reino de Dios. Dios nos ha dado la asignación del Ministerio Internacional Kingdom Culture, que es Cultura del Reino, Ministerio Internacional Cultura del Reino, y pues lo llamamos así, pues nuestro ministerio es tanto, pues está en inglés, está en español y pues también tenemos una página en mandarín para que personas que escuchan la palabra del Señor en mandarín puedan pues también recibir de parte de Dios y no haya limitación. Pero parte de la razón por el cual nosotros no le cambiamos el nombre cuando lo interpretábamos en español es porque pues Dios nos dio una orden de no cambiarlo. Nos dijo pues manténlo así. Pero hoy yo quiero hablar acerca de qué es esto. No tanto de cuál es nuestra misión como ministerio, porque la realidad es que pues lo que nosotros hacemos como ministerio va concuerdo a la definición de lo que es la asignación de vivir bajo una cultura del reino, pero yo se los quiero hablar acerca desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva de qué dice la palabra que es el reino de los cielos. Y para esto yo quiero comenzar en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14, que nos dice algo que pues Jesús él mismo dijo. Y en este libro de Mateo pues está hablando acerca de muchas cosas, acerca del fin del mundo. Y en Mateo 24:14 Jesús dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora es muy interesante lo que Cristo nos dice acá, porque Cristo está prácticamente proclamando, está pues profetizando que viene un tiempo donde se va a predicar un evangelio, pero es un evangelio que, acuerdo a él dice, es el evangelio del reino. Ahora vamos a entender esto. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio es buenas noticias, buenas nuevas. Entonces hay muchas buenas noticias que se ven hoy en el mundo. Hay pues buenas noticias de un reporte de salud, hay buenas noticias cuando alguien pues le dice algo que acaba de pasar en su vida que tiene el poder de subirte el ánimo. Hay buenas noticias cuando pues se te dice de parte de un médico que venciste aquella enfermedad. Pero y vemos, bueno, buenas noticias a diferentes niveles. Pero aquí Cristo está diciendo, hay un evangelio, hay unas buenas noticias que es acerca del reino. Y obviamente Cristo vino acá a manifestar y a hablar acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Y Él dice que esto será predicado en todo el mundo. O sea que Él estaba anunciando que estas buenas noticias del reino de los cielos será predicado en todo el mundo antes de que llegue el fin. Él estaba anunciando, él estaba profetizando que viene un avivamiento, porque el evangelio del reino, las buenas noticias del reino es un avivamiento, y vamos a entender más adelante a través de la palabra que este era el evangelio que Cristo predicó. Y él pues
si Él está pronunciando, si Él está profetizando que el evangelio del reino se iba a predicar, es porque Él también estaba viendo como profeta que iba a haber un tiempo donde el evangelio del reino no se iba a predicar. Entonces Él estaba anunciando, profetizando que este evangelio del reino se iba a ser predicado antes de que venga el fin. Y yo creo que esta es la asignación que Dios nos ha dado a nosotros como ministerio, que es predicar, que es hablar, que es anunciar el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es, pues, en su definición simplificada, el gobierno de Dios. En el mundo espiritual existe pues dos reinos. Existe el reino de los cielos y pues existe el reino de las tinieblas. Y también acá en el mundo existen diferentes reinos. Más sin embargo, en los tiempos antiguos, pues hoy lo conocemos como presidentes, como el presidente de Colombia, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Italia. Pero en ese tiempo pues eran reyes y reinas, el título que se usaba. Y pues nosotros cuando escuchamos el nombre Reyes, escuchamos pues que un rey pertenece a un reino. Entonces pues cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del gobierno de los cielos, y aquel que gobierna, aquel que es rey, es el Señor Jesucristo, pues es el Dios el Padre y obviamente Dios el Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos de la palabra cultura, porque quiero también hablar de esto antes de comenzar a hablar de qué es la cultura del reino, la palabra cultura es un estilo de vida. Entonces así como pues existe el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos, también existe lo que es la cultura de Colombia, cultura de Estados Unidos, la cultura de Italia. Entonces la palabra cultura es estilo de vida, así que cuando usted conoce a una persona en Estados Unidos, su estilo de vida se adaptará a lo que es el Estados Unidos. Esa es la cultura. Entonces cuando usted conoce a alguien estamos hablando del reino de los cielos y la cultura, estamos prácticamente diciendo es que Dios nos ha llamado a vivir un estilo de vida del reino de los cielos. Cristo es nuestro mayor ejemplo aquí en la Biblia de lo que es vivir una vida del reino de los cielos, y nos anunció lo que es vivir un estilo de vida del reino. El que vive bajo el reino de los cielos vive con paz. El que vive con una cultura del reino de los cielos vive bajo poder. El que vive bajo una cultura del reino de los cielos vive con gozo. El que vive bajo una cultura del reino de los cielos vive bajo la prosperidad. El que vive bajo la cultura del reino de los cielos vive bajo los preceptos del reino de los cielos. Tiene un gobierno, y ese gobierno y gobernador es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Y esto es tan importante entenderlo porque ese es el estilo de vida que Dios desea para nosotros. Este es el estilo de vida que Cristo pronunció, que Cristo profetizó y declaró que nosotros, sus hijos, debemos de vivir en ella. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es tan importante porque nos dice de tres cosas, que es que justicia, paz y gozo, pero también nos habla de algo también poderoso, y es en el Espíritu Santo. O sea, Gálatas capítulo 5 nos habla acerca de un listado que se debe de reflejar en el creyente cuando tiene el Espíritu Santo, que es paz, mansedumbre, bondad, misericordia, y ahí está el listado. Pero también la palabra del Señor nos habla acerca de dones del Espíritu Santo, que es la profecía, que es los milagros, que es el don de la fe, que es el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, y pues nos da un listado también de dones del Espíritu Santo de Dios. Y esto es tan poderoso cuando nosotros comenzamos a mirarlo, porque nos está diciendo que el que vive en la cultura del reino de Dios debe de tener justicia, debe de tener paz, debe de tener gozo por el Espíritu Santo. O sea, vivir bajo el reino de Dios no es estar pues aburrido.
para decirlo así. Es más, el cristianismo nunca fue diseñado a ser aburrido. La religión es aburrida, pero Dios, una relación con Dios no lo es. Entonces, el que vive bajo el reino de Dios o una cultura del reino tiene paz, tiene gozo, tiene justicia, pero también en el Espíritu Santo tiene mansedumbre, tiene misericordia, tiene bondad. Y yo siento algo tan lindo mientras hablo de esto. Tiene un estilo de vida de profecía, tiene un estilo de vida pues el hablar en lenguas, así como hay una lengua nativa para cada lugar. El reino de los cielos tiene su propio lenguaje. También nos habla acerca de milagros, nos habla de sanidades, y ahora yo quiero hacer algo claro. El vivir bajo una cultura del reino de Dios no significa que no vamos a pasar por calamidades, no significa que no vamos a pasar por tribulaciones, pero la palabra del Señor nos dice que podemos estar gozosos porque ya Él ha vencido, Jesús ha vencido, y podemos tener paz. O sea que no es tener tribulaciones, pero que cuando tenga tribulaciones tenga paz, cuando tenga tribulaciones tenga gozo, cuando tenga tribulaciones entiendo que hay un Dios que me hace justicia, que las tribulaciones no es una razón para que los milagros paren. Las tribulaciones no es una razón para no sentir al Espíritu Santo. Y aquí está la clave. Si es la cultura del reino, esto significa que esto debe de ser un estilo de vida en mi vida. O sea, no es algo que lo hago hoy y que mañana para. O sea, no debo de experimentar milagros hoy y mañana no debo de experimentar la presencia del Espíritu Santo hoy y mañana no debo de experimentar gozo hoy y mañana no. Quizás mañana me llegue una tribulación, pero como mi cultura, como mi estilo de vida es de gozo, entonces aún mañana cuando venga la tribulación, yo voy a tener gozo. O mañana no tenga tribulación, pero voy a tener paz. No soy un hombre de doble ánimo porque me he adaptado a una cultura, y esa cultura es del reino de los cielos. Ahora, si usted me pregunta, ¿cómo es que yo activo la cultura del reino de Dios sobre mi vida? Pues yo le voy a dar la respuesta. La respuesta se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Ahora, en el principio yo le dije a ustedes que Cristo predicaba este evangelio del reino, y en Marcos 1, 14 al 15 nos enseña eso. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Ahora, miren lo que dice, que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. O sea, Él estaba predicando las buenas noticias del reino de Dios. O sea, estaba predicando justicia, estaba predicando paz, estaba predicando gozo, estaba predicando el mover del Espíritu Santo que se veía a través de su ministerio. Pero mira cómo Él dice: el reino de Dios se ha acercado, y nos dice qué tenemos que hacer: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo es que yo activo la cultura del reino de Dios sobre mi vida? Arrepentirme y creer en el evangelio. El arrepentimiento es cambiar de dirección. El arrepentimiento es cambiar de mentalidad. El arrepentimiento es un cambio y creer. Porque nosotros, cuando vinimos a Dios y comenzamos a vivir en vivir en este evangelio, vinimos con nuestros pensamientos, vinimos con nuestras ideologías, vinimos con un estilo de vida. Y para activar, para entrar en la cultura del reino, se hace necesario cambiar mi estilo de vida y creer que el evangelio del reino es para mí. Hay que primero arrepentirme. O sea, ahí la cultura del reino de los cielos no es adulterio, no es fornicación, no es maldad. La cultura del reino de los cielos no es pecaminosa. Yo tengo que hacer una decisión consciente de apartarme, hacer una decisión consciente de arrepentirme
y creer con toda fe que yo puedo tener justicia, que yo puedo vivir en paz, yo puedo vivir en gozo, que el fruto del Espíritu Santo es para mí, que los dones del Espíritu Santo es para mí, y creerlo como un estilo de vida. Cuando Dios me llamó a caminar bajo lo que es este llamado de levantar el ministerio Kingdom Culture, para mí los milagros ocurrían. Si ocurría hoy, no lo volví a ver en los próximos 8 meses. Y yo dije, Señor, yo creo que los milagros son para todos los días. Yo creo que las profecías son para todos los días. Yo creo que la paz es para todos los días. O sea, yo tuve que creer que el reino de los cielos se iba a convertir en un estilo de vida para mí. Y hoy yo vengo con esta enseñanza para desafiarte. Y yo quiero orar. Yo quiero juntamente contigo que tú entres en esta oración. Y yo quiero activar la cultura del reino de los cielos sobre usted. Y si usted está dispuesto a arrepentirse y creer que la cultura del reino de los cielos es para usted, que el reino de los cielos se puede convertir en un estilo de vida, a través de su fe le será hecho. Así que yo quiero que usted active su fe conmigo. Yo quiero que usted se prepare para recibir conmigo. Y vamos a activar juntos la cultura del reino de los cielos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia juntamente con esta persona que está creyendo juntamente, Señor, que la cultura del reino de los cielos sí es una realidad. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, primeramente, concuerdo a tu palabra en Marcos 1:14 al 15, nos arrepentimos. Padre, te pedimos perdón y hacemos una decisión de cambiar, de vivir la vida como nosotros la hemos querido vivir, y nos adaptamos a vivir la vida conforme a lo que usted dice y establece en su palabra. Pero también, Padre, venimos delante de tu presencia y hacemos una decisión de cambiar nuestra incredulidad por fe. Y ahora mismo, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que conforme a nuestra fe, conforme, Padre amado, a nuestra creencia, nosotros hoy hacemos una decisión para entrar y caminar en el reino de los cielos. Es tu palabra que nos dice que debemos de ser como un niño para entrar, Padre amado, al cielo. Y nosotros en este momento hoy decidimos creer como un niño que el reino de los cielos se puede convertir en una cultura, un estilo de vida. Padre, yo te pido, activa la cultura del reino de los cielos ahora en el nombre de Jesús. Reciba la cultura del reino de Dios en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, que hecho está para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por conectarte en el día de hoy, y si esta transmisión te ha bendecido, compártela con otra persona para que también pueda recibir y pueda entender que el reino, los beneficios del reino de Dios se pueden convertir en un estilo de vida, y para que también sea activado como usted acaba de ser activado. En el nombre de Jesús te doy las gracias y hasta la próxima. Muchas bendiciones.